La acotación en cadena significa que las cotas aparecen enlazadas, como se puede describir los eslabones en una cadena, es decir, aparecen eslabonadas, observen aquí, como esta longitud de cada uno de los escalones aparecen a la misma altura, donde termina una, comienza la otra. Eso es lo que significa que están acotadas en cadena. Un patrón de acotación en cadenas es este que yo estoy mostrando, en la que se aprovecha la parte inferior para acotar las longitudes de los escalones y la parte superior para acotar la longitud de las intercepciones que se originan cuando eh, trabajamos o destruimos gaveteros, agujeros, etcétera. Y nosotros después que tenemos ya insertada la vista base y mostrada las partes de las intersecciones que resultan de interés para la acotación en la vista frontal, pues entonces lo que procede es acotar. En este momento que estamos iniciando también el tema de acotación, se está refiriendo solamente al dimensionamiento geométrico. Así es que hay algunas maneras, bueno, algunas no son dos solamente, de lograr la acotación en cadena. Puede ser de manera manual, que nosotros vayamos tomando las referencias para la acotación y colocándola así como está aquí enlazadas. También existe una manera automática que se obtiene a partir de esta opción donde se dice continua. Es decir, que si nosotros abrimos aquí, tenemos dos formas, o dividido en dos, ¿no es cierto? Lo que es la forma continua que es lo que llama el programa a la acotación en cadena, le nombra continua. Es decir, que si nosotros queremos trabajar alguna cota de manera independiente, una o dos, luego interrumpir, después otras dos, como sería el caso de la parte superior de las intercepciones, eh, pues usaríamos esta primera opción. Y si estamos trabajando con cotas o conjuntos, vamos a decir conjunto de cotas que después no vamos a interrumpir, pues lo conveniente es trabajar con esta segunda opción. Entonces voy a insertar la vista base, voy a tratar de llegar a esto mismo que ya tengo acá, es decir, para que ustedes vean cómo se trabajan con estos comandos, y cómo podemos ir trabajando con estos comandos. Y lo importante también acá, además de aprender a trabajar con los comandos, es la decisión de utilizar este método de acotación que pues aplica en condiciones semejantes, es decir, este caso que nosotros hemos traído acá, pues como ustedes ven, es un eje, o sea, dentro de lo que corresponde a la clasificación de elementos mecánicos, pero además hay que también entender la geometría que tiene esta pieza y cómo esta geometría pues es la que nos lleva a la idea de utilizar la acotación en cadena. Entonces vamos a insertar la vista base, proceder a hacer las acotaciones. En la vista base que yo voy a traer, la voy a dejar ya de la forma que viene, sin trabajar sin mostrar las intersecciones, porque ya eso sabemos hacer, sino que para que el video no sea tan extenso, solo voy a mostrar cómo hacer la acotación en cadena. Entonces, es decir, que lo tengo acá, vamos a editar la vista base para lograr eh, esta vista, para que pueda para apreciarse mejor. Trabajemos con esta escala de 2:1. Voy a colocar las líneas que después me pueden ayudar, por ejemplo, para la cota del agujero superior. Aquí colocar las líneas de centro de este chavetero frontal. Entonces, yo creo que estaría bien. Y las líneas, la bisectora de, del primer escalón. Teniendo eso, vamos a acotar utilizando estos comandos que tenemos acá, porque hay algunos inconvenientes después con el comando que les quiero explicar. Entonces, volvemos acá, vamos a decir conjunto de cotas continuas para acotar las longitudes de los escalones. Nos paramos aquí, nos paramos acá, tocamos donde quiera que queremos acotar la longitud. Fíjense como ya aparece las cotas, ¿no? Esta cota, esta, esta que tenemos aquí. Ahora sí, ¿me bien? Entonces, después que ya tenemos la cota aquí, todavía tenemos que dar un clic izquierdo, otro derecho y crear. Entonces, tenemos que fijarnos también, después vamos a quitar estos ceritos, porque no debemos dejar el número así, pero lo vamos a hacer cuando ya tengamos más cotas colocadas para trabajar menos después. Entonces, en ese caso, fíjense cómo tenemos ya la acotación en cadena de las longitudes, es decir, que después que nosotros decimos conjunto de cotas continuas, que está acá, ya trabajé con la segunda opción,
y marco exactamente los límites de cada uno de los escalones, tengo que con clic derecho eh, continuar, o sea, un clic derecho y continuar para que entonces podamos ver las cuotas ya enlazadas. Y luego para poder aceptar, un clic izquierdo y luego derecho, crear. Entonces, en casos como este, pues fíjense que tendríamos acá la necesidad de acotar la referencia de los centros de la chaveta, o perdón, del chavetero, y la longitud del chavetero, ¿sí? Asimismo, tenemos algunas opciones para acotar los chaveteros. Existen, en realidad son dos también. Eh, esta que tenemos acá está hecho con la distancia intercentro, es decir, la longitud entre los centros del chavetero y el radio. Es decir, que una vez que nosotros tenemos acotado en la vista frontal el radio y la longitud de la distancia intercentro, pues ya tenemos lo que corresponde a la longitud y al ancho del chavetero. Porque si el radio es 3, es porque el ancho es 6. Y ya nos quedaría solo después mostrar con algunos de los recursos que ya hemos estudiado la profundidad en este caso. Es decir, que esto lo que estamos haciendo es trabajando en la vista frontal. Bueno, bien, entonces voy a usar la opción continua, ¿sí? La primera. Nosotros nos paramos en el comando. Observen cómo dice crea una o varias cuotas continuas individuales en un único proceso, ¿sí? Entonces yo sé que en casos como este, pues eso es lo que tengo que acotar, la referencia al centro, luego a la longitud y aceptamos, o sea, damos clic izquierdo, clic derecho, continuar, y ya tenemos aquí las dos cuotas a las que estaba yo haciendo referencia. Observen aquí, ¿sí? Entonces la podemos dejar a una determinada altura, clic izquierdo, crear. ¿Ya? Clic izquierdo, crear. Entonces, sí podemos notar que este es el problema que tenemos con esta cuota continua, es decir, que tiene el programa como una plantilla para la acotación en cadena, y es que la norma nuestra pues no acepta esto que ustedes ven aquí, es decir, donde ellas se enlazan no está aceptado, ¿no? En esta norma. Entonces eso hay que modificar los extremos, ¿sí? Hay que modificar aquí los extremos, entonces hay que trabajar un poco al respecto. Fíjense que cuando yo me acerco a los extremos ya me aparece la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Esto es una cajita de diálogo que tenemos que trabajar. Es probable que en alguno de los puntos podamos modificar diciendo ninguna para después entonces regresar y poner la saeta que lleva según la norma INE. Entonces, donde está este puntico verde voy a hacer un clic izquierdo, perdón, doble clic izquierdo, y aquí tendremos ya la cajita de diálogo de los extremos, ¿no? Cómo queremos que queden los extremos. Nosotros tenemos que trabajar con una saeta rellena, que es lo que establece eh, la norma INEN. Pero yo le voy a decir aquí ninguno. Vamos a ver si parece que lo voy a tener que eliminar con el de la derecha. Voy a colocar acá eh, relleno, aceptar, pero bueno, vamos a ver cómo este se tendría que modificar con el de la derecha. Exacto. Aceptamos y luego volvemos a modificar el extremo diciendo relleno. Y ya aquí tendríamos eh, cómo la norma INEN acepta el caso de la acotación en cadena. Los demás los hacemos igual. Veamos si este está de este lado, está del lado de la derecha. Bueno, dejemos aquí el que corresponde, que es relleno. Y modifiquemos aquí. Y ahí estaría, ya, como la norma INEN acepta este tipo de acotación. Lo mismo tenemos que hacer acá. Es decir, que doble clic. Vamos a ver si está de este lado. No, está del otro. No, porque se me ha establecido este punto es importante para poderlo después cambiar. Ninguno, cortamos y volvemos acá. Y entonces ponemos eh, relleno, ¿no? Y ya tendríamos acá lo que corresponde a la referencia del chavetero y el chavetero. Ahora busquemos la referencia de la distancia intercentro que sabemos que tenemos que colocar también.
Y luego tenemos que trabajar con la longitud del chavetero, suponiendo que el chavetero ya nosotros le hayamos hecho el corte parcial como tenemos acá. Es decir, no podemos acotar antes de mostrar, ¿no? Tenemos primero que mostrar qué queremos acotar, como está aquí. Entonces, bueno, suponiendo que esto ya estuviera resuelto aquí, pues mostremos cómo hacer esa acotación con continua. Nos quedaría entonces aquí esta, fíjense cómo ella ya ubica entonces esta de acá y nosotros podemos pues trabajar como esas cotas no las queremos, después las podemos quitar. A ver, vean, podemos trabajar con esta parte solamente y entonces pues aceptamos clic izquierdo, clic derecho, crear. Ahora, que tenemos que preocuparnos primero que queden a la misma altura para que la continuación de la cadena esté presente. Y esta la podemos quitar porque no necesitamos hacer esa referencia, solo necesitamos la referencia, en este caso, del chavetero al refrentado del lateral izquierdo y del barreno o agujero superior respecto al refrentado del lateral izquierdo del segundo escalón. Entonces 14 no necesitamos, la podemos quitar, la podemos señalar y con suprimir la quitamos. Entonces vamos acá a editar el extremo, como habíamos hecho hace un momento. ¿Sí? Doble clic, y que aparece punto pequeño, no queremos cambiar ese punto pequeño por relleno, y aceptamos. Y ya tendríamos la referencia eh, de la longitud de dónde a dónde, ¿no? Va este chavetero, que es un chavetero que comienza en el refrentado del lateral izquierdo del escalón número uno. Y la referencia del agujero respecto al refrentado del lateral izquierdo del escalón número 2. Tengan en cuenta que yo no he, para no demorar acá el video, no he trabajado con el, la vista superpuesta que se necesita hacer para el agujero ubicado en esta parte superior. Igual para el chavetero, que están en la vista frontal elegida para la acotación de las longitudes, están ocultos. Entonces hay que mostrarlo primero para después poder hacer esta acotación. Me va quedando acá trabajar con el radio para dejarlo en la misma, a la misma altura de la cota, por eso activamos cota y nos acercamos aquí. Algo importante que tenemos que entender y es que cuando se está acotando arco, como es el caso, tenemos que procurar que la cota quede indicada pasando por el centro de ese arco, no fuera del arco, ¿sí? Sino pasando por el centro. Eso es lo que nos indica la norma, que debemos, cómo debemos trabajar en esta norma. Y entonces vamos a tratar de sacar de aquí, porque no podemos dejarlo dentro de la pieza, este número, este valor, ¿no es cierto? Tenemos que sacarlo, lo alamos y ya lo podemos sacar. Y luego podemos nosotros rotarnos la, la cota hasta donde nosotros queremos o sabemos que debemos colocarla para ser consecuente con esta acotación en cadena. La ubicamos cerca del lugar donde se va a quedar definitivamente. Y digo eso porque todavía falta por modificar un poco acá para lograr esta forma, esta estructura, ¿sí? Que es como la tenemos indicada en este modelo, que es el que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, ahora vamos a quitar los ceritos, ¿ya? Debemos seleccionar cada una de las cotas. Fíjense que como esta estuvo hecha con la plantilla continua, pues una vez que yo me pare en una, yo las toco todas y ahora sí, con la tecla control deprimida para poder elegir las demás, ¿ya? Una vez que las tengo seleccionadas, me voy acá donde dice formato, esta pestaña de formato, y abro. Utilizo por defecto método 1B ISO. Entonces, una vez que yo seleccione eso, pues ya tengo, observen, eliminado los ceros y me va quedando solo pues acomodar acá es el radio. Procuremos que quede aquí a la misma altura. Por ese puntico verde nosotros lo podemos ir controlando. Trabajar porque la referencia aquí observen que el escalón mayor, es decir, de mayor diámetro es el número 2. Entonces, que todas queden por encima del escalón número 2 eh, a partir de, por ejemplo, la acotación de la distancia intercentro es la que nos tiene que ser nuestra guía a la distancia que debe quedar la cota. Dice la norma que debe estar entre 6 y 8 milímetros. eh, la primera cota del contorno más exterior de la pieza. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, tendríamos lo que corresponde a las líneas de extensión de cota, son estas líneas que salen de la pieza, son las líneas de extensión de cota. Y las líneas de cota son las que tienen las saetas que sirven para apoyar
apoyar sobre ella, ¿no? A cierta distancia, más o menos debe de estar 1 milímetro, 1,5 milímetros del valor que tiene la cota. Entonces, bueno, definitivamente esta sería eh, la acotación en cadena para esta pieza. Yo voy a terminar esta parte del video para después trabajar un poco con acotación en paralelo. Pero para no hacerlo muy extenso, lo dejo aquí.